gente! Bueno, este es el primer... Sí, nada, esta es la primera entrevista que hago. Estoy por hacer un ciclo de entrevistas acerca del lado B del tatuaje. La idea es como tratar temas de curiosidades acerca del tatuaje, como que en realidad, tipo, el mundo del tatuaje tiene un montón de data. Es súper, súper interesante y tiene mucha historia también en muchas culturas. Así que hoy arrancamos con esta, que es una cultura que a las dos nos fascina. Así que estoy muy emocionada. Claramente tenía que empezar con este tema, amiga. No hay otra forma, pero no había otra manera de hacerlo. Bueno, quiero presentar a Mariana. Mariana Costa es profesora de letras, próxima licenciada en letras. Es jefa de trabajos prácticos en la Universidad Nacional de Misiones, en la cátedra de literaturas europeas. Y el año pasado dio un seminario de literatura japonesa, así que estamos hablando con alguien que realmente sabe acerca del tema. Y de hecho es mi mejor amiga y es como una especie de imoto para mí. Así que es muy, muy especial que estemos juntas en este momento y que podamos como empezar este ciclo hermoso, digamos, que me emociona muchísimo, con Mariana, que la amo. Bueno, gracias Alanita por invitarme. Es un súper honor dar inicio a este ciclo tan mágico y tan bello de charlas. Además, amo, amo que hayas creado un espacio para poder compartir cultura en general. de una. Arte, libros, tatuajes, no. Tenía que hacerse y Hermoso. lo tenía que Sí o hacer sí, vos. sí o sí. Bueno, hoy particularmente, bueno, con Mariana estamos estudiando japonés, vamos a ir a vivir a Japón en algún momento, o sea que la pasión se puede ver, es inminente. Y nada, en hoy particularmente, digamos, donde en esta entrevista, que en realidad es como más un conversatorio de alguna manera, queremos como de alguna manera poner como esta relación que hay, digamos, del tabú y de la restricción en la historia y la cultura japonesa y cómo eso derivó de alguna manera en la necesidad de liberarse, digamos, onda del pueblo, como así decir, y cómo el cuerpo tiene como un papel súper importante en esa liberación que decide hacer el pueblo. Y de hecho también cómo entra el rol, digamos, onda del tatuaje en esta cuestión revolucionaria, digamos, onda, y como gritar a viva voz, como de alguna manera decirlo. Es un poco como medio poético, pero en realidad, tipo, es todo súper real, se re puede ver. Así que bueno, mira, no sé si querés que Arrancamos con... comencemos. ¿Cómo? Comenzamos. Arrancamos con un poco de contexto. A ver Dale, dónde estamos. bueno. Eh, Vamos a hablar un poco acerca del contexto sociopolítico e histórico, digamos, onda de Japón, como para hacer como un marco para que las personas, digamos, que por ahí no saben mucho acerca de Japón y nunca tocaron mucho acerca de esta cultura particular, que es una cultura milenaria increíble, sepa un poco, digamos, de lo que estamos hablando y vamos a introducir como algunos conceptos. Eh, Así que bueno. Gran parte de la historia, digamos, sociopolítica de Japón transcurrió con los llamados shogunatos. Los shogunatos eran un sistema feudal, militar y dictatorial que consistía como en una sociedad de castas, con el emperador como a la cabeza, pero solamente, digamos, onda, desde un punto de vista espiritual y religioso. Y después seguido por un shogun, que era el jefe principal, jefe primigenio, como así decir, de los samuráis, que ostentaba de poderes militares, políticos y judiciales, y que gobernaba el país con la ayuda de los daimyo, que eran los señores feudales. Entonces tenemos el emperador, el shogun, los daimios, y estos daimios le daban lealtad, digamos, al shogun a cambio de feudos. A su vez, en realidad, este shogun era como un daimyo principal, o sea, en algún momento, digamos, onda fue como un señor feudal, digamos, llegó, digamos, de alguna manera al poder, y esto era como la sociedad o como el sistema de castas, digamos, a nivel político, y después el pueblo, como así decir, también estaba dividido en otro sistema de castas que se llamaban Nibunsei. Estos Mibunsei se clasificaban, digamos, onda, jerárquicamente.
con los samuráis, que eran como la aristocracia, digamos, onda, en el sistema, digamos, onda de shogunatos, después los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Y cada uno de estos grupos o estratos sociales contaba, digamos, con diferentes derechos y deberes, de alguna manera. Y esto es como muy importante, porque en este sistema de shogunatos es cuando aparece como el concepto de kazoku, que nosotras que estudiamos japonés sabemos que significa familia o que hoy es la familia, digamos, pero en realidad era como, de alguna manera, el sentido como de pertenencia, que hoy, hasta hoy, eso se ve mucho, digamos, en la cultura japonesa, o por lo menos tipo lo puedo percibir de alguna manera. Pero en este contexto, en esta época, digamos, del shogunato, era tan importante que hasta si no pertenecías a un clan morías. ¿Entendés? Lo decía así nomás. Pero es como que la pertenencia del clan, digamos, onda, era súper importante, tanto que si vos no pertenecías a ningún clan familiar, eras recontra súper marginado y aislado, ¿entendés? O sea, además, en esta época, como que, según entiendo, ni siquiera cualquiera podía tener un apellido, digamos. O sea, como que los apellidos, digamos, onda, eran algo que ostentaban las personas, digamos, onda, de la aristocracia, como de los clanes más altos. Y bueno, nada, o sea, tipo, esto es muy importante porque a raíz de esta situación, digamos, onda de pertenencia del clan, el tatuaje se va a desarrollar, digamos, onda, en todo este contexto histórico. Así que por eso lo quería mencionar porque es muy importante, no se olviden. Y bueno, existieron tres shogunatos. El Kamakura, o sea, en realidad, tipo, el poder se pasaba, digamos, onda de generación en generación, pero hubieron tres clanes, digamos, onda de shogunes, que fue el Kamakura, el Ashikaga y el Tokugawa, que es el que más conocemos todos, digamos, o sea, como que es el que más resuena, digamos, como en el inconsciente colectivo de las personas, mis gatas. Bueno, Es el eh, último. ¿eh? Es el último. Es el último, exactamente. En el shogunato Tokugawa es como comúnmente conocido porque es donde Japón goza de 250 años de paz, que esto deriva a, a que la sociedad, digamos, donde se vuelva a una filosofía hedonista, digamos, porque imagínate, tipo, si los samuráis eran los que gobernaban el país y era una guerra civil tras otra, o estaban todo el tiempo constantemente en guerra, era todo un sistema, digamos, de alguna manera, digamos, que estaba militarizado, estaba todo preparado para la guerra, de golpe, tipo, no hay guerra, nadie sabe qué hacer, ¿entendés? Tipo, se acaban aburriendo. Entonces, digamos, como empezó a aparecer, digamos, en la capital Edo, que hoy es Tokio, como como una sociedad hedonista, digamos, donde se empezó a darle mucho peso al arte y al placer, digamos. Y en este contexto es que aparece el ukiyo, que es como este mundo flotante, significa mundo flotante, pero es como toda esta sensación de que todo flota, de que el tiempo no pasa, de que estaban todos ahí, y ahí hay una gran proliferación del arte. No solamente, digamos, una pictórico, que empezaron a existir estas silografías que de monocromáticas pasaron al color, como el ukiyo-e, sino también, digamos, a nivel literario, aparecieron mucho la poesía, todo. Así que bueno, es un poco, digamos, onda, este contexto. Y Mariana tiene como el gran Mágico. bajo la mano. Bueno, Alana mencionó el periodo Tokugawa justamente como uno de los más Claro, importantes. ¿Y por qué es uno de exactamente. los más importantes? Justamente porque la gran restauración Meiji, que es lo que va a dar pie, lo que va a abrir las puertas de la modernización y literalmente va a abrir las puertas de Japón, es Porque lo que va a desmantelar este periodo de 250 años sin el poder bajo el emperador. Bueno, hay una política que se llamaba Sakoku, que es el cierre del país, que justamente limitaba el contacto de Japón con los países extranjeros, salvo con algunos comerciantes chinos, coreanos que tenían acceso hasta el puerto de Nagasaki, no había, pues no, ujú, no había contacto cerrado. Y pasa lo
que dice Alana, o sea, en ese periodo había florecido la economía, las ciudades crecieron, eh, se desarrolló este gobierno centralizado en la capital Edo, en no sé, Tokio, paréntesis Ujú. Tokio. Ah, Pero sí. bueno, pero ¿qué pasa? En el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, se empieza a desmantelar, empieza a tambalearse toda esta cuestión de aislamiento, de pueblo cerrado, por así decirlo, justamente por la presión extranjera, sobre todo la estadounidense. En 1853, si no me equivoco, 54, cuando el Matthew Perry, que era un comodoro, viene con su flota de barcos a Japón y empieza a empujar, pues diciendo, che, loco, abran las puertas, queremos negociar, queremos hacer, tener contacto, ¿no? Entonces ellos firman lo que se conoce como los tratados desiguales. Ujú. Fue un tratado entre los países asiáticos y las potencias del extranjero. Esta, este movimiento, esta firma, junto con muchas tensiones que empezaron a aparecer internamente en Japón, le hizo mucho ruido a los japoneses. Primero que nada, se sintieron humillados porque este tratado desigual no es algo que a ellos les convenía. Justamente el tratado desigual porque era algo que estaba a favor de los países extranjeros, no de ellos. Nada que ver. Sí, nada que ver. Somos Entonces es como como, que, ¿qué onda? sí, entonces los japoneses empezaron a cuestionar la legitimidad del shogunato y empezaron a abogar por el retorno del emperador. Ahí va. Ujú. Y ahí va. Y es finalmente en 1868 cuando arranca la restauración Meiji. Ujú. Y, bueno, por ende, el periodo Meiji. Ujú. El poder de Japón es recuperado, vuelve al emperador. Ujú. Pasan un montón de cosas, amiga. Ya lo hemos hablado en privado, pero bueno, comentamos un poco. Acá es cuando empieza un largo periodo de occidentalización. Claro, porque después de tantos años a puertas cerradas, no sabían nada. Empieza a Mal. ingresar muchas cosas, empieza a ingresar literatura, música, un montón de cosas. Y este justamente es el periodo donde aparecen escritores bellísimos, bellísimos, tengo acá una buena pila para mostrar, que De van a una. tratar en su literatura, van a tratar en su literatura este ingreso del otro. Ujú. Ujú. Y bueno, esta Ujú. otredad es lo que genera. Por ejemplo, acá tengo en construcción de Mori Ogai, que este es hijo, o sea, viene de una familia de samuráis. Ujú. Es re interesante este libro. Y justamente lo que él destaca es el choque que hay con la cultura japonesa y la europea. Ujú. Y voy a leer algo. Obvio. Amo. A ver. Los europeos afirman no temer a la muerte, que es algo propio del bárbaro. Tal vez yo sea un bárbaro. Al reflexionar sobre ello, recuerdo al mismo tiempo que, cuando niño, mis padres me repetían que debía ser capaz de hacerme el seppuku. O sea, el ¿Eh? suicidio, el suicidio, el seppuku. Ok, no sé, amiga, tipo, no sé. ¿Verdad? O sea, Está bien que estoy en japonés, pero ahora tipo, no hablaremos, sé. ahora hablaremos. De una. Pues pertenecía a una familia de samuráis. Y entonces, según recuerdo, pensaba en el dolor físico que obviamente sobrevendría y que debía aguantar. Concluyo que soy un bárbaro, pero no justifico la opinión de los europeos. Y acá constantemente va a estar tocando este tema. El Ujú. pensamiento de ellos, lo que ellos creían, lo que nosotros creíamos, las nociones que nosotros teníamos. De una. Esto de la otra edad Eh, que hablabas. exactamente, y el extrañamiento sobre todo que genera. Claro. Bueno, acá mira, después de Rusia y Norteamérica es lo mejor. Japón no está tan adelantado. Japón está en construcción. Amor. Es, Es que también, es digamos, bellísimo. era como que la concepción de la verdad absoluta, ¿entendés? Como, tipo, no hay otra, no puedo pensar de otra manera, ¿me entendés? Como, es como, tipo, a mí me dicen
que es así y todo funcionaba para que vos realmente sientas una presión mental de que vos no podías, digamos, onda, pensar fuera de la caja, ¿entendés? Es como no hay, no había. Exactamente, tal cual. Eh, bueno, y el otro que mencionaba, que es Junichiro Tanizaki, estos dos son de la primera camada de intelectuales del periodo Meiji, súper importantes. Ok, Este es El Elogio de las Sombras. Amiga, este libro te va a encantar. obviamente. Elogio de las Sombras. O sea que Escuchaste el título. soy, Eh, soy el título. Tal cual, es para vos. No, 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 pero es para vos De justamente una. acá, Tanizaki, Junichiro Tanizaki, que ya vamos a hablar un poquito más de él adelante, Ok, va a destacar este contraste entre la cultura oriental y la occidental, ok. como para nosotros, como para el occidente, lo brillante, la luz, es todo lo bueno, lo lindo, Ujú, lo ujú. agradable, y todo lo oscuro, todo lo que tiene sombras, todo lo que es negro, tiene una connotación negativa. Y nada que ver, Nada que ver, y nada nada que que ver. ver, y entonces ellos justamente Bueno, destacan pero eso, como eso es muy propio del catolicismo, que está muy infundido, digamos, onda, en todo Occidente de alguna manera, digamos. sí, bueno, Como pero empezaba a lo entrar negro también es el infierno, tipo las tinieblas, digamos, onda, son el infierno y Dios es la luz, ¿entendés? Entonces vos tenés que buscar a Dios y no podés atravesar la oscuridad, ¿entendés? Eso es muy católico, digamos. tal Mm. cual. Y bueno, no hace mucho, mucho empezaba a ingresar el catolicismo. Es más, los cuentos de Akutagawa, recomiendo, tendría que ser una listita acá para Akutagawa. Después Tiene un me cuento la pasás gigante. y yo lo pongo en la descripción del reel, del coso. Dale, Dale, me encanta, me encanta. dale. Justamente uno de los cuentos de Akutagawa va a mencionar esto, esta incomodidad, este choque que hay entre religiones. Oh, de una. Es sobre todo con los católicos, era, por ejemplo, un doctor, no te atiendo a tu hija si es cristiana, si es católica, que Tipo, ¿en que Japón? vuelva a nuestro ¿En lado. Japón? ¿O en Sí, dónde? sí, sí, es mi cuento. No, en Japón es un cuento de Akutagawa. Bueno, no, pero también, digamos, onda, la sociedad japonesa todavía, digamos, onda, tiene un poco de eso de marginar, o sea, al distinto. Después lo vamos a hablar más con el tema del tatuaje, digamos, particularmente, pero o sea, imagínate tipo, ¿cómo se dice? Tipo, ser otaku, digamos, onda viene de Japón, pero si vos sos otaku en Japón, sos totalmente No, excluido de la sociedad, ¿entendés? nada. Es lo mismo, o sea, tipo el Iresumi, digamos, o el Horimono, que después vamos a hablar un poco también, digamos, del tatuaje en Japón. Tipo, el tatuaje tradicional japonés es uno de los estilos de tatuaje, digamos, onda, más importantes a nivel mundial, pero Japón, digamos, está totalmente estigmatizado todavía hoy. Entonces es como que, no sé, Es gracioso, boludo. ¿eh? Es gracioso. Es gracioso. Es una ironía, digamos, o sea, es irónico, ¿me entendés? Es como tipo el contraste ahí que no tiene mucho sentido. Así que yo siento, digamos, onda de que la escultura japonesa es un poco de marginar, digamos, o sea, como de esta palabra, digamos, onda, el marginado aparece constantemente, digamos, en la historia de Japón. Entonces es como un poco que les Ay, qué cuesta, lindo. digamos, lo distinto. Sí. ¿Eh? No, me diste pie para hablar de tantas cosas con esa palabra. O sea, Hazlo, no, hazlo. justamente es en el siglo XX donde se empieza a dar más lugar a estas figuras marginadas. O sea, y yo te Ujú. digo, desde borrachos, locos, prostitutas, Re, y es muy genial. O sea, si vos ves la literatura, por ejemplo, hay un grupo de escritores que se llama Buraija, ok, que es la literatura de los decadentes. me O sea, o la encanta, la voy a escuela, o la leer, escuela, yendo a o la leerla. escuela decadente. No, no, no. O la escuela Hermoso. decadente. Es espectacular y vos vas a ver que se le da voz, que se pone el foco en estas figuras y en todo lo que pasaba. Era como poner la lupa en cosas que estaba pasando, pero la sociedad japonesa no estaba queriendo ver, o más bien los que se atrevían a publicar o hablar de esto Es eran eso. censurados. Es O sea, que no, no es se eso, podía, ¿entendés? no se podía. Siempre hay alguien que quiere hablar, pues siempre hay alguien que quiere comunicar o que quiere tipo onda, decir lo que es justo, lo que no es justo, tipo onda, darle luz a eso, hablando de luz y sombra, digamos. Y bueno, y pero de ahí queda si están censurados o no, si te tildan de loco o no, si te dan pelota o no, digamos, ¿me entendés? Es Claro, como de una. censura
siempre hubo. Ahora cuando hablemos un poquito más de la Segunda Guerra Mundial vamos a ver, pero antes, o sea, si no era por el emperador, era por la ocupación estadounidense, por quien estuviesen en el cargo, ¿no? Y En el según los poder, claro. ideales Claro, claro, según los ideales que sostuvieran. Es es más, como una imposición desde arriba, ¿me entendés? Como... claro, volviendo a Moriogai, estaba leyendo hoy una Ujú, frasecita que, bueno, escucha lo que dice. Es como que anticipa la censura, que se va a potenciar los años siguientes. ujú, Solo presto un poco de atención a la historia de la literatura, pues los hechos sociales se reflejan en ella como sombras y puedo obtener una comprensión indirecta. Entonces, prohibir la circulación de libros de literatura sería solo atrapar una mera sombra y no serviría de nada. No, pues, hay cosas que se mueven de acuerdo con las sombras, de modo que eliminar estas tendría un cierto efecto. Considero que la libertad de expresión es algo fundamental, por eso lamento su censura, aunque reconozco que algunas veces a nivel político no queda otra alternativa. exactamente, Justamente lo que venimos hablando. O sea, exactamente. pasaba en su época, porque Morio Gay muere en el 1922, antes que se pudra todo un poco más. Eh, claro, él es hijo de... Mira, encima nace en 1862, unos años antes de la restauración Meiji. O sea, él creció con Ujú. todo esto, Él vivió literal, digamos, onda el paso, digamos, el onda entre periodo. exactamente, tipo, como quizás, digamos, onda no terminó de percibir todo porque era muy baby, pero sí, Claro, digamos, ¿no? O sea, es podemos como, pensar en un puente. Además, claro, considerando que viene de una familia samurái, que fue criado por sus padres, que tuvo una educación, una educación espectacular, obviamente se va a quedar cosas del otro periodo y va a ver lo suyo, va a ver su realidad y va a ver lo contrastante que es. de una, re, Entonces, avanzamos un poquito más con la historia. dale. Entonces pasamos del periodo Meiji, que empezaba a arrancar las cosas, hasta la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Con Alana queremos hacer mucho hincapié en lo que es el cuerpo hoy. Es lo que nos copa. O sea, todo lo en relación al cuerpo, la literatura, el tatuaje, la pintura. Introducción, chicos, tipo, No, no, no. todavía no terminamos la introducción de una. Vamos y Entonces, volvemos. ujú, Vamos y volvemos. Bueno, sabemos que la Segunda Guerra Mundial supuso un antes y un después muy importante para Japón. O sea, en un primer momento ellos eh, afrontaron la guerra con una confianza absoluta en su superioridad. O sea, siempre le bombardearon con la idea de que ellos eran lo más, ellos eran poderosos, fuertes, pero ¿qué pasa? A medida que avanza el conflicto y que las tropas estadounidenses empiezan a ocupar más espacios japoneses, empieza a crecer una sensación de derrota, un sentimiento de duda, de a dónde vamos, che, ¿será que ganamos? ¿Será que somos tan buenos? Además hay ujú. que pensar de que a los japoneses se les metieron esta idea de servir al país, ¿no? De ¿Cómo? entregarlo todo, servir al país, entregarlo todo. Y ahora ya vamos a Obvio, ver por eso qué. viene de los Y ahora samuráis vamos a ver por también, qué. digamos. Viene justamente, cuando Claramente. Oda, acá voy a meter muchos nombres, chicos, no se asusten. Cuando, Mariana se acuerda de todos los nombres en japonés. No tiene sentido. O sea, yo quedo así como how. no, De bueno. cuando Sakaguchi, que es uno de los autores Buraija de la Escuela Decadente y es Mm, un genial ensayista, ujú. habla de la decadencia de Japón y todo lo que pasó, va a culpar al Bushido y va a Claro, culpar también al emperador. Pues, sí, sí, bueno, ustedes fueron los que les inculcaron esta idea de que tienen que sacrificar su vida, tienen que poner al Estado, al pueblo, al emperador primero que a ustedes. ujú. Claro, Bueno, sí. era horrible. Bueno, ¿qué pasa? Con las bombas de Hiroshima y Nagasaki que ponen fin al conflicto de forma abrupta, los japoneses escuchan, o sea, mirate lo que tuvo que pasar para que el emperador hable con su pueblo. O sea, era la primera vez que por una emisión de radio, ¿viste? Era la primera vez que los japoneses escuchaban, ¿sí? Era la primera vez que los japoneses escuchaban la voz del emperador, que hasta entonces era, ¿viste? Considerado Dios. como un dios. Un Bueno, con hijo de Alana Dios, en hablamos, realidad. Un claro, descendiente de Dios.
¿Por qué la Candy, nosotros tenemos una sensei, Ay, no. Candy Sensei dice, porque ese fue el tema de Mariana San en el seminario, se preparó un montón. Sí, claramente. Y me encanta, me apasiona. Súper Aguante, oscuro el tema, pero obvio, y por eso, porque tipo, bueno, de una, escorpiana, pues, sí o sí. escorpiana. Bueno, ¿Dónde me entonces, quedé? Ah, bueno, voy a hablar, en una charla que tuvimos hablamos justamente del sama que se ponía. claro, tipo, Kami-sama es Dios, Sama es como, ¿cómo se diría? Tipo el sufijo a o para indicar, digamos, como la manera, digamos, que los japoneses enaltecen, digamos, a otra persona. En este caso, bueno, no es una persona, es Dios, digamos, Kamisama es como lo máximo, 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 y el emperador, digamos, onda era como una especie de descendiente de los dioses, entonces estaba totalmente diosificado, digamos. O sea, tipo, esa era la figura, digamos, desde lo religioso y lo espiritual, y después, tipo, onda gobernaba el país, era fuertísimo, ¿me entendés? Tal cual. Y bueno, el hecho de que se lo haya bajado a él, o sea, se le haya puesto como un ser humano más, es Nadie entiende nada, claro. muy importante, sí, y ya vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué pasaba con esta Segunda Guerra Mundial? O sea, no solamente casas, hospitales, escuelas, vías de transporte quedaron destrozadas, sino, Bueno, bueno, también había mucha escasez de alimentos, volvían los soldados, cosa que incrementó esta escasez, nace el mercado, o sea, no sé si nace, pero aparece el mercado negro, lo vemos en mucha ujú, literatura. ujú. Paréntesis para recomendar otro libro, este es El signo de los tiempos. Está el título, Alana, El signo de los tiempos, que justamente en cada uno de estos cuentos va a retratar la realidad que estaban viendo los japoneses en ese entonces. Ujú, Y algo muy interesante de este autor, que es Akunosuke Oda, otro de los Buraija, otro de los decadentes, es que va a luchar y lo va a ser muy explícito de sus opiniones contra la censura. O sea, en todo momento se está quejando de la censura, de la ujú, censura, la censura, la censura. ujú, Y bueno, hay un cuento que hace mucho hincapié en esto, en el mercado negro y cómo acceder a alimentos básicos para ellos como el arroz era ujú. muy difícil, o sea, todo estaba, todo estaba en raciones y era carísimo, carísimo, De eh, una. horrible. Bueno, y no solo esto, sino que también Japón se enfrentaba por primera vez a una ocupación, que era la ocupación estadounidense. Claro. Claro, qué Que fuerte. dura, es muy fuerte, o sea, no No entendía solamente nada, los perdieron chavales, claro. el emperador volvió a ser un mortal, ciudades destrozadas, mucha gente muerta, y Bueno, encima viene el enemigo a ocupar nuestras tierras. O sea, imagínate, nunca pasó, claro. no, imagínate cómo se sintieron los japoneses, o sea, lo que estaban experimentando, la sensación de vacío, de descontento, de incertidumbre sobre todo, porque ahora qué pasa. O sea, Porque es fuerte, digamos, esto que hablabas hoy de los samuráis, del bullido, de que tipo, era toda una idea de que le hicieron creer de que ellos eran como, no inmortales, sino como superpoderosos, como así decir. Es así, o sea, tipo, literal, digamos, onda, los samuráis eran conocidos, digamos, onda, por ser de los soldados más temerarios, ¿entendés? Tipo, onda, imposibles de ganar. Y de golpe, digamos, todo eso es como, chabón, ¿qué carajo? O sea, ¿cuál es la realidad realmente, ¿entendés? Todo lo que fue, o sea, toda la concepción de milenios o de años y años y años y años y años y años y años que me hicieron creer, digamos, onda, de que todo esto nunca iba a caer. Chau, cayó cayó. todo, ¿entendés? Todo. Nadie tenía certeza de nada, nadie podía, digamos, onda, confiar en nada, ¿entendés? ¿En qué confías? Después, tipo, todo esto así de como, de que hablábamos, digamos, de pertenecer al clan, tipo el país era el mayor clan al cual se pertenecía, ¿entendés? Tipo, onda, ¿cómo confías en eso después, ¿entendés? Si tipo, no me estás dando la seguridad que yo estoy necesitando para yo ser parte de todo esto tampoco, ¿viste? Tal cual, amiga, tal cual. Fue un periodo muy oscuro y de muchos cambios y cambios muy rápidos. O sea, muy rápidos. Estados Unidos también, o sea, vino el general MacArthur,
fue el que vino a, Vamos. fue el que vino a MacArthur, eh, inició una serie de reformas en todos los ámbitos, político, social, económico. Eh, ¿Viste la canción de Bob Dylan? The times are changing. Bueno, tal cual. Los tiempos estaban cambiando. Las cosas estaban cambiando muy rápidamente. O sea, también pasaban, como le hablé de la censura, que antes era por parte del imperio, que ellos apoyaban todo lo que era la publicación de obras literarias que apoyaran, que mostraran, se mostraran de acuerdo con el sistema imperial. Ujú. Obvio, claro. Pasan de esa censura, chau esa censura y viene los estadounidenses a instaurar otra nueva, ¿no? O sea, sobre Muy ciertas mal. cosas. Re Es, loco, boludo. acá ya hablamos de restricción, ¿viste? De Ujú. pensamiento, de cultura, de la opinión del otro, bueno, lo que vamos a ver ahora, que es muy importante. Ahora puedo abrir con el cuerpo, ¿te parece? Porfis. Vamos, Sí, vamos, vamos con el vamos a cuerpo. ello. Vamos a ello. Vamos a ver esto. Dale. En este periodo de posguerra, donde se genera un cambio en la noción del cuerpo. Y acá yo quiero dejar de lado las palabras que usualmente se utilizan para hablar del cuerpo, como karada o como shintai, y voy a referirme al cuerpo como una categoría. Ok. Entonces se pasa de la categoría del kokutai al nikutai. El kokutai era el cuerpo nacional o el cuerpo de la nación. El cuerpo de la Este nación. era el cuerpo de la nación, sí. Este era un término que ya se había utilizado en el siglo XVIII, pero se lo trae de nuevo y se lo empieza a emplear de forma masiva en el siglo XIX con la restauración Meiji, ¿no? Ahí va. Cuando vuelve Sí, el o sea, emperador, o sea. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Lo que este término va a proponer es que todo el país era un gran órgano, era una gran familia que funcionaba en conjunto, o sea, haciendo el emperador la cabeza y el resto exactamente. los japoneses. O Las sea, células. Sí. sí, no, tal cual. Entonces, esta idea sostenía que toda la sociedad japonesa giraba en torno a una familia, pero era una familia central, que era la familia imperial. Tal O sea, los cual. O japoneses sea, esto de empezaron a... servir al país, que después, digamos, onda, vos mencionabas que le generó, digamos, onda, un gran problema, digamos, onda, o sea, tipo, darlo todo, digamos, onda, por el país, viene también, digamos, onda, un poco de esto. Y también viene del Bushido, digamos, onda, de los samuráis, de toda la época, digamos, onda, del shogunate, donde siempre, digamos, onda, dejar todo, tu propia familia, tus hijos, tu vida, tu todo, digamos, onda, en pos como del país, porque esa es como tu gran kazoku, como así decir, digamos. Esto Es la gran familia, es es la la gran gran familia. familia. O sea, Sí. ellos empezaron a interiorizar que como seres humanos no pertenecían solamente a sus familias, a sus parejas, sino a una comunidad nacional invisible. Igual es lindo. Fuertísimo. Tipo, me gusta igual, digamos. O sea, no sé si en el tal extremo, porque era un poco un lavado de cerebro, arre, Sí, pero es un poco el nacionalismo, digamos. O sea, eso es nacionalismo, es así, súper, digamos. súper, súper exaltado, súper Sí, exaltado. exacerbadísimo. Eh, Ujú. Justamente el Kokutai se volvió sinónimo de gobierno, amiga. Fuerte. Había mucho control y es un sinónimo de gobierno que se va a anteponer, que se va a plantar en oposición al cuerpo individual. No sé si a mí Bueno, me ahí gustaría está. vivir No eso. hay chance. O sea, O sea, eso es más dictatorial en realidad, ¿entendés? O sea, tipo, es como, no, pero sí. O sea, tipo, no es el término, pero sí, ¿entendés? Es como, ¿qué onda? además, ¿Entendés? sí, además escuchar esto, o sea, esta ideología, toda esta idea del Kokutai es la que va a demandar que la población renuncie a sus deseos individuales, a sus deseos personales y canalice todas sus energías en lo que son los proyectos colectivos, en lo que es Ahí va. para todos. Ujú. Entonces, había lemas, esto te va a sonar muy fuerte, amiga, yo, escuchalo, había lemas que se repetían mucho durante la guerra, que era negate a vos mismo y serví al pueblo. Era, era literalmente, negate a vos mismo. No puedo creer que vamos a ir a vivir ahí, boludo.
Times are A veces no changing. puedo creer. No, 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 estamos en el club 40, amiga. Bueno, Igual, boludo. Todo eso todavía está. O sea, no, pero sí. Bueno, perdón. ya lo Sí, sí, veremos. sí. Ajá. Acá Kanye Entonces, estuvo ahí, nos puede comentar. ¿qué? Y bueno, y como justamente como el japonés, como la persona japonesa, era parte Parte. de este estado, de esta familia, empezaron a aparecer serias normas, ciertas leyes para regular los cuerpos. O sea, hay dos que quiero destacar que son la Ley Nacional de Fuerza Física y la Ley de Eugenesia. La primera era esta que pedía que todos los jóvenes entre 18 y 20 años se sometieran a una serie de exámenes físicos y aquellos que padecieran problemas de salud recibieran atención. Y bueno. El otro es el que te comentaba el otro día, que es el de eugenesia, que es el que permitía al Estado esterilizar por la fuerza a cualquier persona que presente problemas genéticos, físicos, todo esto con la idea de perfeccionar el ser humano, perfeccionar al japonés. Todo tiene que ver con. O sea, vos te das cuenta, digamos, onda, es como. Tipo, todo esto, digamos, onda de que hablábamos antes, del sistema de castas, digamos, onda de los derechos, de cómo marginar, o sea, ¿entendés al punto al que llega? Que es que tipo, todas esas personas que son marginadas de alguna manera, o todas esas personas que son entre muchas comillas defectuosas, no se pueden reproducir, ¿entendés? Lo que hay que reproducir y proliferar, digamos, onda es esto, lo perfecto, como así decir, ¿entendés? Tipo, onda, lo pulcro, es como muy guaso, ¿entendés? Tipo, el distinto está todo el tiempo, digamos, onda desplazado y tipo, se le quita todo tipo de derechos hasta ese punto, ¿entendés? Tipo, ¿cómo te pueden quitar el derecho de poder tener hijos? Es muy heavy, boluda, ¿entendés? Tipo, te están quitando el derecho a ser padre, boluda. Es fuerte. Carajo, ¿entendés? O sea, es Pero muy bueno, guaso, o sea, igual. si te pones a pensar en lo que ellos querían, que era buscar ciudadanos que sirviesen al país, hasta tiene Obvio. Tipo, si vos sentido, o no. sea, lo hicieron Exacta, por es que eso. exactamente, digamos, o sea, tipo, onda, ¿qué futuro, digamos, onda puede tener tu descendencia si, tipo, no es para servir al país, no sirve para nada, ¿entendés? Es como loco, boludo, Es tipo, te muy juro, no puedo. loco. No, 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 sí, boluda, es muy loco. Ujú. Es muy loco. O sea, si no vas a servir bien, ¿para qué? No ¿Para qué servís, no puedes vivir. pasa? No, O sea, no no puedes podés, o vivir sea, si no vas a servir al país. wow, fuerte. Bueno, Básicamente, ¿para qué tipo, pasa? ajá, Termina la guerra ahí va. y aparece estas series de cambios que yo te dije en relación a la noción del cuerpo. Aparece un nuevo concepto que lo mencioné antes, que es el Nikutai, que es el Nikutai. cuerpo carnal. Nikutai, Niku es carne, Tai Ujú. cuerpo, es el cuerpo carnal o cuerpo de la carne. Eh, Ahí en cual, ¿qué palabra en japonés me costó menos aprender? Nikutai. Cuando practicamos la comida, Niku, Claramente. Bueno, claramente. Mariana es vegana y yo soy vegetariana. En algún momento seré vegana, pero todavía no me sale. Entonces, claramente, tipo, cuando estábamos estudiando comida, le dimos mucha pelota a eso porque no se caracteriza Bacana, por ser un Niku, nos va a servir en un futuro. de una. Bueno, Pero bueno, y entonces el Nikutai. volviendo así, la etimología de esta palabra se va a remontar al periodo Heian, que es finales del 700 hasta el 1185, Ujú. cuando justamente el budismo se expande por Japón Bueno, y se populariza la idea de que el cuerpo humano es una fuente de sufrimiento, de ilusión, o sea, eh, el Nikutai en ese entonces, en el periodo Heian, se utilizó como palabra para describir al cuerpo humano como una entidad física, eh, física y material que también sufría en contraste con el alma o el espíritu. en el tatuaje, digamos, en Japón, ahora cuando yo llegué ahí, hay mucho de esto. Porque en realidad el tatuaje empezó, después voy a contarlo mejor, pero el tatuaje empezó siendo, digamos, como un castigo. O sea, el tatuaje primero era punitivo
Y era, digamos, onda, a propósito para infligir dolor en este cuerpo también, digamos. Así que como que hay mucho, digamos, onda, en eso, de que el cuerpo carnal, el cuerpo, digamos, en base, es un cuerpo experimentador de dolor, digamos. Y a raíz de experimentar el dolor es que se desarrolla, digamos, onda, todo esto. También. Bueno, lo quería aportar porque me lo dejaste. No, no, me encanta, me Sí. encanta. ¿Dónde me quedé? Entonces, tipo, en el periodo Ah, Heian, el digamos, periodo donde apareció Heian, esto sí, de sí, sí. Nikutai, y después, tipo, se volvió a retomar, Aparece de digamos, onda. vuelta, sí, sí, sí. Aparece de vuelta en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Ujú. cuerpo en Japón, este cuerpo carnal, se vuelve un foco eh, de obsesión prácticamente. O sea, la atención que se le prestó al cuerpo era una forma de suplantar todas las preocupaciones nacionales por las individuales. Era una forma de recuperar este yo individual que después de tantos años de militarización, tantos años de guerra, se había perdido o se había reprimido, mejor dicho así. De Entonces, una. Casi que toda la historia eh, de Japón fue militarizada, en realidad, digamos, onda, si estamos hablando de esto. Imagínate, tipo, era tan nuevo todo que hasta la concepción del cuerpo era nueva, porque era como la ruptura, digamos, onda, de esta concepción de que yo soy parte de un cuerpo más grande, ¿entendés? O sea, era muy zarpado, digamos, onda, todo el cambio de que estábamos hablando desde hoy, digamos. no, era así, sí, sí, era muy fuerte. Y bueno, con, con esta palabrita, eh, con esta transformación, o mejor dicho, resignificación del cuerpo, es donde va a aparecer mucha literatura del cuerpo, mucha Nikutai Bungaku. Ujú. O sea, inclusive hay muchos teóricos que dicen que esto ya arranca mucho antes de la Segunda Guerra Bueno, a Mundial. mí O sea, del cuerpo siempre se también. habló, del cuerpo carnal siempre se habló, pero bajo diferentes enfoques. Podemos Ujú, pensar que el Nikutai Bungaku, o sea, la literatura del cuerpo pre-Segunda Guerra Mundial, ujú. eh, se enfocaba más en lo grotesco, en lo sexual, si se Y quiere. sí. Ahí retomo a Tanizaki, que es uno de los autores que siempre se menciona cuando trabajan lo del cuerpo, lo carnal, lo físico. De hecho, hay un cuento hermoso, amiga, yo no sé si te llega a pasar, de él, que se llama Tatuaje. No, Léelo, bueno, léelo, de léelo, te una, va a encantar, que justamente no vamos a hablar del tatuaje, ya vamos a hablar del tatuaje con vos. de una. Pero es fuertísimo, es fuertísimo. Eh, o también hay muchos subcuentos, justamente hacen mucho hincapié en lo que es no sé, darle la cara, darle bola, vamos a hablar mal, a los placeres, por ejemplo. Bueno, pero es que eso es lo que sucedió también en el periodo Edo, digamos, con los distritos rojos, Claro, sí, con las pero casas de té, acá es mucho más fuerte como aparece. O sea, claro. hablo de sexo, comida, bebida, muy rablesiano, Como que muy grotesco. quizás voy a dar mi opinión porque no estoy sabiendo, pero quizás en el periodo de Edo era por una cuestión de aburrimiento y después, digamos, una se da, cuando empieza, digamos, el concepto de Nikutai a retomarse, se da por una cuestión de elección personal, digamos, que es como más fuerte Exactamente. todavía. No es que simplemente vas con la vibra de, bueno, tipo, es una costumbre, sucede, aparece mucho de esto, tipo, lo tomo en un envión, sino que yo estoy eligiendo que esto suceda, digamos, onda, que es como la transformación fuerte, digamos, ahí. Tal cual, son decisiones. Sí, 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 sí. Bueno, Tanizaki lo hacía así de este modo. Es más, yo tengo acá la sociedad gastronómica, que es un cuento bellísimo de Tanizaki, también lo vamos a anotar acá en la Ok. descripción del Van a reel. ir todo va a estar en la Todas descripción las después, digamos, claramente. recomendaciones. Obvio. ¿Y qué pasa? En Kutai Bungaku, post Segunda Guerra Mundial, va a ser más hincapié en bueno, lo que te decía, el cuerpo de prostitutas, cuerpo de locos, también van a seguir exaltando Borrachos. el tema, sí, van a seguir exaltando el tema de la sexualidad, muchísimo. Ujú. Eh, entonces, esta recuperación
esta recuperación de yo escribo esto está pasando, esto le está pasando al cuerpo de japonés, ya no somos un cuerpo nacional, no, yo también, a mí también me pasan cosas, la gente se está muriendo, la gente se está muriendo, bueno, por la guerra, de hambre, hay prostitutas, es una verdad, o sea, todas Ujú, estas cosas que no se querían leer, no se quería publicar, y pensar quién ujú, no quería publicar eso. ujú. En fin, no sé si querés meter un poco de tatuaje. Bueno, yo por ahí, en realidad, digamos, onda, esto del cuerpo, por ahí lo voy a tomar más desde que esto, de que era una elección. Al principio, el tatuaje en realidad, como yo ya lo había dicho, era punitivo, o sea que era impuesto, digamos. Después, en el periodo Edo, cuando aparece esta sociedad hedonista, empezó a ser una elección desde un punto de vista como de grito como revolucionario. Pero al principio, digamos, era impuesto, como todo lo otro, o sea, que veníamos viendo, digamos, onda, en esta historia, digamos, onda, de toda la cultura. Porque al principio, digamos, onda, como más o menos desde el siglo VIII, existió un tatuaje que, bueno, ya todas las personas que están conectadas con el tatuaje saben que se llama Irezumi, que literal significa, digamos, onda, insertar tinta. Y habían, digamos, onda, distintos tipos de Irezumi, que fueron, digamos, onda, hasta 1720, donde recién se abolió. Lo que sucedía era que ponían a tatuajes, digamos, onda kanjis, se usaban varios kanjis, digamos, onda por ahí, digamos, se habla mucho de que se usaba el kanji de perro, que es como, se tatuaba, digamos, onda mucho el centro de la frente o lugares muy, muy visibles del cuerpo para condenar a la persona, no solamente a pena de muerte, o sea, estabas totalmente desprovisto de todo, digamos, sino que el mismo tatuaje, si a vos no te llevaban a matar, digamos, onda, era una pena de muerte, porque como ya habíamos hablado, digamos, onda, esta cuestión, digamos, de que el japonés margina y que el nivel ¿cómo se dice? Marginación, no sé cómo se dice. Tipo, llegan, digamos, a ser marginados tan, 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 tan profundamente, digamos, que terminan muriendo de hambre porque están totalmente desplazados. Entonces, tatuaje punitivo era como que se iba construyendo. Tipo, tenían como, vos no podías cometer más de 3 delitos, digamos, en Japón, porque si no tenías pena de muerte. Entonces, por ahí como que iban construyendo el kanji. Primero hacían como, así como cuando la tenés que escribir, que es como con las flechitas, bueno, tipo, la primer parte del kanji significaba tu primer delito. Después, tipo, la segunda marca, segundo delito. Y en la tercera marca, o morías, o sucedía esto de que estabas totalmente, digamos, onda, cancelado por la sociedad. No podías conseguir trabajo, nadie tipo, te acogía en su casa. Estabas totalmente, no Ah, como existías. la Pero también, campanita de los leprosos, básicamente. sí, boluda. Sí, ¿Viste en Naruto? marginado. Que Neji tiene, digamos, onda, Neji Hyuga, el primo de Hinata, tiene, digamos, onda, acá una X. Era eso, es una condena, digamos, a muerte. Él está totalmente destinado a morir por su prima, que es el clan superior, digamos. Bueno, todo eso se revé en la sociedad, en la cultura japonesa real, digamos. O sea, eso existió, ¿no? Eso era, o sea, en Naruto, la mitad de las cosas de Naruto son todas tipo cosas que existieron, digamos, como Los que están como dioses, los todo clanes. totalmente reversionado a un anime, pero en realidad, digamos, cuando empezás a estudiar un poco de la cultura japonesa, decís, ah, esto parece Naruto, ah, esto parece Naruto, ah, esto parece Naruto. Es como, bueno, el chavo no inventó nada al final, no mentira. Bueno, también, digamos, onda, no era solamente que te castigaban, sino que también, digamos, era un método de tortura que se llamaba Hanami Misagi, no sé cómo me acordé el nombre, pero bueno, que también me hace acordar un poco, bueno, a el Hanami Misagi lo que hacían era como infligirte dolor. Esto que hablábamos de que el cuerpo era un cuerpo sintiente, un cuerpo que sentía dolor, lo que hacían, digamos, era torturarte, tatuándote, te cortaban las orejas y la nariz, y no solo que te torturaban, digamos, onda, por ciertos delitos, de esa manera, digamos, onda tan vikinga, re tipo onda what,
sino que después te exponían, digamos, como diciendo, esto es lo que le pasa a la gente mala, ¿entendés? ¿Viste como las brujas que eran quemadas en las plazas, digamos, onda para que todo el mundo vea, o la gente que era ahorcada en la plaza, o que le cortaban la cabeza? Bueno, los japoneses tampoco es que se les ocurrió lo mismo, hacían lo mismo, digamos, onda, exhibían los cuerpos de las personas que han sido torturadas por delitos. Em, y bueno, en realidad esta cosa, digamos, después de 1720, esta cosa totalmente negativa de que el tatuaje como que se relacionó totalmente, digamos, onda, con castigo, quedó, digamos, onda, se percibía, digamos, onda, en la esencia de lo que era el irisumi y el tatuaje en particular. Y recién en el periodo Edo, digamos, empezaron a aparecer como los tatuajes, digamos, onda más pictóricos o ornamentales, que ahí es cuando empieza a hacer una elección. Pero una elección, digamos, onda, porque, tipo, eran como marcas emblemáticas que se hacían las clases bajas en pos de protesta, ¿entendés? Como, ok, tipo, yo era clase baja y tipo, la vida, digamos, onda, me llevaba a ser delincuente porque, tipo, si no, yo no podía vivir, digamos. Bueno, tipo, yo me voy a poner la casaca y voy a agarrar y voy a tatuarme yo mismo. No hace falta que vos me tatúes, loco, ¿entendés? Tipo, onda, lo voy a hacer yo porque yo quiero, ¿entendés? Y tipo, este va a ser mi grito revolucionario. Además, eh, bueno, en el periodo Edo, digamos, donde empezó a existir lo que se llamaba el horimono, que es como de alguna manera la palabra para tatuaje en general, sin ninguna connotación negativa, aunque igual eh, yo estuve, digamos, viendo muchos videos y la palabra Iresumi después como que empezó a tener como otra connotación, digamos. O sea, si bien el tatuaje en Japón hoy es controversial, la palabra, digamos, onda, es esa, por más de que tenga toda una historia muy fuerte, digamos, onda detrás. Pero el horimono, que son como estas piezas gigantes que se ve como mucho en la Yakuza, digamos, o sea, de personas totalmente tatuadas, digamos, onda en pos de un clan, primero empezó, digamos, onda solamente como un tatuaje monocromático, donde se tatuaban solamente hombros y brazos, que se llamaba Datebori. Después del Datebori, a la vez, en toda la época del ukiyo, con todo, digamos, onda, como el avance, digamos, tecnológico que tuvo la serigrafía y tipo, empezaron a aparecer colores, digamos, antes también, tipo, las serigrafías eran tipo monocromáticas y pasaron a tener colores. Y las mismas personas, digamos, onda, silógrafos, perdón, los mismos silógrafos eran aquellos que también tatuaban. Entonces, esto del Horimono, digamos, onda, empezó como a evolucionar, a tener, digamos, onda, como piezas de extensiones de piel muy grandes y a empezar a cubrir absolutamente todo el cuerpo, digamos. Entonces, bueno, esto, digamos, también empezó a formar parte como de la vestimenta, o sea, como que era todo, digamos, irónico, ¿no? Tipo, era como un grito revolucionario y decían, ok, tipo, eh, como las clases más bajas eran tan pobres y el contraste, digamos, con las clases altas que eran extremadamente ricas, digamos, tenían todas esas ropas y esas vestimentas exuberantes, lo que hacían los pobres eran como, o sea, ponerse, digamos, tatuajes en todo el cuerpo y tipo, esta es mi túnica, ¿entendés? O sea, esta es mi vestimenta. Como agarrar y demostrarle, digamos, onda, a los ricos también como la precariedad donde vivían, digamos, en la que vivían, digamos, estos grupos marginados, ¿entendés? Como, loco, mira, tipo, yo me visto con mi propia piel, ¿me entendés? Tipo, y es como te lo estoy mostrando en la cara. ¿Te gusta? Ah, no, no te gusta. Bueno, a mí sí, ¿entendés? Porque esto es lo único que yo tengo, ¿entendés? Tanto así que eh, para la técnica, digamos, de tatuaje, o sea, consideraba que el tatuaje era una armadura del alma, ¿entendés? O sea, es como todo muy datero, como todo muy poético, espiritual y a la vez tipo, como que, tipo, todo este contraste así, controversial, tipo que sí, pero que no, es como, ay, no sé, me encanta. Ah, Y por algo hay tanta eh, literatura de eso, amiga. Tanizaki no es el ¿qué? único que escribió sobre los tatuajes. Pero es tipo,
se mostraba, digamos, onda, en las silografías, ¿entendés? Tipo, en las pinturas, vamos a decirle, digamos, onda, se mostraban personas tatuadas, ¿entendés? Se mostraban gente que pescaba, comerciantes, mercaderes, gente de las aldeas, las personas, o sea, tipo, el tatuaje realmente se convirtió, digamos, onda, en un grito revolucionario en las clases que construían la sociedad, ¿entendés? O sea, es real, ¿entendés? Tipo, vos ves y estaban todos ahí re tatuados, re piolas, ¿entendés? Y en realidad, tipo, el tatuaje es como mucho más anterior, pero eso es como de alguna manera, digamos, como lo que más construye el tatuaje del día de hoy, ponele. Después también, tipo, en esta historia del Jorimono, los grupos donde más se desarrolló, digamos, onda, esto así de tatuarme por el clan, como que por ahí hoy se ve un poco más como en la Yakuza, como así decir, tipo los antecesores de eso fueron los Hikeshi, que eran los bomberos, que en realidad en el periodo Edo, digamos, o sea, la arquitectura tradicional japonesa estaba hecha, ya sabemos, digamos, onda de madera y de bambú, tipo literal, o sea, por corredizas de bambú todavía existen, ¿entendés? Entonces habían, o sea, tipo, por la proliferación, digamos, o sea, con el crecimiento que tuvo Edo como capital, había muchísimos incendios. Entonces habían como muchos grupos de, voy a decir, de repesar, no le encuentro un sinónimo, muchos grupos de personas marginadas o de clases sociales muy bajas, digamos, onda, los artesanos, los comerciantes, los no sé qué, como que se agrupaban entre ellos por profesión y hacían de bomberos, digamos, onda para salvar la ciudad de alguna manera. Después, tipo, a nivel político, o sea, tipo, el gobierno dio de que era muy necesario tener bomberos, entonces eso después se organizó. Pero al principio eran ellos mismos los que se organizaban y ellos, digamos, onda, se tatuaban a modo de insignia o de bandera, digamos, en el No, cuerpo, ¿entendés? A no modo sabía de... esa, no sabía Es esa. re guaso, o sea, tipo, el tatuaje posta que sirvió como sentido de pertenencia desde o sea, desde que empezó a ser pictórico, la gente se empezó, digamos, a tatuar con un sentido de pertenencia re zarpado, ¿entendés? Y era una reelección, ya en el periodo de Edo, digamos. Porque era como, estoy repodrido de esta situación, loco, ¿entendés? Yo tipo, me voy a unir a esta porque demasiado me siento excluido. Me harté, ¿entendés? Como mucho eso así, como el desplazar, no sé. Y esto de insignia y bandera, esto de tipo, o sea, era como una especie de uniforme, ¿entendés? Tipo, no solo, digamos, onda, hacía de vestimenta, de túnica, de demostrarle, digamos, lo pobre que eran, digamos, a las clases sociales más altas, sino que ellos, entre ellos, decían, yo pertenezco a este clan Hikeshi, loco, ¿entendés? No soy parte de aquel clan, soy de este. Entonces Con había como todo orgullo. el tiempo, claro, el tiempo el orgullo del clan al cual, digamos, onda, uno estaba comprometido. Es alucinante, ¿entendés? O sea, imagínate al punto que llega el sentido de pertenencia en la cultura japonesa, ¿entendés? Todavía hoy es así. O sea, eso lo tienen desde siempre. O sea, tipo, se tatuaban la piel, ¿entendés? Tanto así que ahí aparece, digamos, onda la creación en el periodo Edo también. Todo pasó en el periodo Edo, digamos. Como todo el periodo Edo, digamos, en el tatuaje. Ahí aparece, digamos, onda los predecesores de lo que es la Yakuza, que es la mafia japonesa de hoy, digamos, que eran los Burakumin, que eran como grupos delictivos, como así decir, que estaban tan marginados que se tenían que agrupar entre sí para sobrevivir. Entonces, digamos, onda, esto de poder lograr, de, no, de ser una persona sin identidad, sin nombre, sin siendo nadie, de golpe vos podías pertenecer a un clan, entonces la gratitud es enorme, ¿entendés? De golpe me salvaste la vida, ¿entendés? Y yo te voy a dar mi vida porque estoy bajo tu ala, ¿entendés? Es como que todo eso todo el tiempo se ve en la cultura japonesa, ¿me entendés? Eh, Wow, muy estos similar a grupos, lo que hablábamos recién de la familia sí, imperial. O sea, exactamente, se ve en todos los estratos, ¿entendés? wow. Tanto las personas que querían ir en contra de esto, lo tenían internalizado y lo hacían igual, ¿me entendés? Es Sí, porque como, era como lo que que, sostenían, era lo que conocían. claro, también, digamos, onda, ¿viste la gente que quiere ser diferente y termina siendo igual a otros diferentes? Bueno, es así. Es como que nunca va a ser 100% único o solitario, ¿entendés? Tipo, el ser humano es un ser social
Y acá en esta cultura, digamos, donde se muestra mucho lo social que es el ser humano, ¿me entendés? Esto, bueno, en los Burakumin y después, digamos, onda, en la Yakuza, perdón, es muy difícil de decir, em, se empezó, digamos, a ritualizar el momento en que el miembro, digamos, o sea, se tatuaba. El tatuaje era, digamos, de verdad una demostración de como lealtad hacia el clan. Y se empezó a creer que cuanto más dolor se sentía en el tatuaje, más fiel era uno hacia el clan. Y el miembro que se estaba por tatuar invitaba a los otros miembros del clan, esto todavía creo que, mi gata, todavía, no sé si todavía existe, pero supongo, no lo sé, invitaba, digamos, onda, a los otros miembros del clan a ser testigos, o sea, ver cómo era tatuado, porque era un ritual, entonces las personas se reunían a ver al que estaba haciendo, digamos, este acto leal, digamos, ¿me entendés? Entonces imagínate, tipo, claro, o sea, primero de que los procedimientos, digamos, del tebori, que es como la técnica para tatuar, eran altamente dolorosos Entiendo porque no que es es como con tipo puntitos, de a poquito. ¿Cómo es cuál es esa? handpoke, Sí, es handpoke, pero se usa una varilla de bambú con muchos alfileres y se hace como se inflige como así. El handpoke que hoy conocemos como handpoke es una sola varilla y como ok. que no sé mucho del handpoke porque no lo hago, pero bueno, el Tebori, digamos, onda, es un handpoke, nada más que como que con muchos alfileres, como así decir, y se usa tinta nara porque viene de esa región nara. Bueno, el que mencionás, esta forma de tatuaje, este Ujú, proceso tan ujú, doloroso y o sea, suena muy doloroso, ujú, ujú. eh, es justamente el que se menciona en el cuento de Tanizaki, el tatuaje. Y Claro, él busca el dolor, o sea, no es el que se acepta, claro. no, pero él es un sádico, él es un sádico, no es el tatuado, el cliente el que busca el dolor, es él el que busca que sea lo más doloroso posible para el otro. Pasa que Es también, fuertísimo. digamos, pasa que también hay una concepción, digamos, de zen, como así decir. Es como, yo tengo que soportarlo todo por esta causa, ¿me entendés? O sea, existe, digamos, como eso, digamos, absolutamente toda la concepción, digamos, onda, de todas las partes de la vida, digamos, del japonés, ¿me entendés? Como hasta hoy, trabajan no sé cuánta cantidad de horas, digamos, onda, para terminar lo que tienen que terminar, eso está, digamos, en el día a día del japonés, ¿entendés? Como esto del sacrificio por una causa, como si me tiene que doler muchísimo, bueno, porque es más valioso, ¿entendés? Porque lo toleré y lo pude, es como que hay todo en una cosa así, ¿entendés? Como de, Entrar en, entrar en un estado donde tu foco está puesto en eso y solo es eso. que No, es una no, meditación, ¿entendés? O ujú. sea, vos tenés que tipo llegar a poder desconectarte del cuerpo, no sé, es como poder tolerar cualquier tipo de dolor, digamos, como eso. Obviamente existieron otros tipos también de tatuajes, como el Ikakubori, que en realidad, digamos, era un tatuaje intimidatorio, digamos, o sea, como que no hay tanta información acerca de eso, o sea, tipo, por ahí los que eran medio villanos, tipo, se hacían tatuajes así, también como que estaba esa gente que se hacía tatuajes a propósito para intimidar, ponele, para parecer más malos, ponele. Y también estaban, digamos, los Kishobori, o sea, el Kishobori era un tatuaje de promesa, como así decir, que vos podías hacerte a vos mismo, a otra persona o a Dios. Y dentro de los Kishobori aparecieron los Irebokuro, que los Irebokuro eran tatuajes, digamos, una de promesas de amor. Entonces, este tipo de tatuajes empezaron a aparecer en los barrios rojos, porque las cortesanas, o sea, imagínate, digamos, las cortesanas eran personas, ¿me entendés? Mis gatas están jugando.
eran cortesanas y eran personas también, ¿entendés? Entonces, tipo, no podían tener, o sea, se enamoraban, digamos, de sus clientes. O sea, habían clientes de quienes se enamoraban y ellas no podían tener exclusividad física o sexual con esas personas, entonces para demostrar su amor se tatuaban con ellos. El típico Flash Day, Día de los Enamorados, me hago un corazoncito con mi novio, o el típico, digamos, onda China Suárez, me voy a tatuar el anillo No, en vez de tener una alianza. Bueno, los japoneses ya lo hacían, digamos, en el periodo Edo, en los barrios rojos, digamos, ellos como que se tatuaban su eterno amor. Eh, y bueno, como que para mí tipo, siempre, digamos, onda, como que el tatuaje también, digamos, onda, muestra esto de restricción y liberación, porque empieza siendo, digamos, onda, algo como un castigo, algo impuesto, y después, digamos, onda, fue tanta la opresión que hubo en torno a eso, que empezaban a elegirlo, como diciendo, ah, bueno, tipo, vos me querés decir que yo soy delincuente, voy a decir lo que yo también. ¿Me entendés? Tipo, como que fue como una liberación cuando eso empezó, digamos, onda, a ser elegido de alguna manera. Entonces, como que también tiene que ver un poco para mí con el Nikutai. Por más de que no haya sido en la misma época, es como una especie de predecesor del Nikutai, digamos. re tiene que ver acá, estamos hablando, no hablemos de época, sino de lo que significa el cuerpo, o sea, lo que se puede hacer con el cuerpo como una herramienta revolucionaria, el cuerpo como algo que viene a plantarse y decir, bueno, cambiamos todo, no sé. Yo siento que todavía, digamos, onda, eso no está totalmente elaborado en Japón, porque obviamente todavía hoy la connotación negativa que tiene, digamos, el iresumi es muy heavy. O sea, imagínate que vos no podés ir al gimnasio si estás tatuado, no podés ir al gimnasio. O sea, Los tenés que tatuajes. taparte todos los tatuajes. O sea, tenés que ponerte parches, porque no podés inscribirte directamente si te ven tatuado. Es muy guaso, boluda, ¿entendés? No podés ir a los onsen, o sea, no podés tipo bañarte con otras personas. Las personas no pueden ver tu cuerpo tatuado, ¿entendés? Hay mucha gente donde no te contratan, porque para todas las, o sea, para las generaciones más viejas, como así decir, o más antiguas, las personas como más grandes, digamos, todavía tienen eso, digamos, onda de que te ven tatuado, sos yakuza. Ya está, ¿entendés? Sí, los prejuicios siguen. O sea, hay mucho Sobre todo prejuicio para los todavía. japoneses. Capaz para nosotros como extranjeros cambia un poco nuestra Igual, mirada. boluda. Pero, Igual, pero vos sí, sos extranjera, vos sos una extranjera inmigrante que vive en Japón y no podés ir al gimnasio, digamos. no, seguro que Tenés no. que irte al interior del país, o sea, no te podés ir en Tokio, no te va a ir a un baño público ni en pedo, ¿me entendés? Te tenés que ir al monte, a los pueblos de Japón donde hay estatus friendly. O sea, me tengo que viajar para irme a un onsen, ¿entendés? O sea, ¿qué mierda me estás hablando? O sea, obvio de que si sos japonés y tenés tatuajes, olvídate, sos alto el delincuente, ¿entendés? No hay nada que ver. Igual hay un montón de gente tatuada en Japón, no es que no, pero sí, estás como, te miran, arre, como, todavía todavía es eso, digamos, o sea, te relacionan con la mafia, digamos. O sea, que es como que, por más de que se haya transformado de alguna manera, el tatuaje que se hace hoy, digamos, o sea, tuvo una historia pictórica fascinante, ¿entendés? Por más de que se hagan ese tipo de tatuajes y que ya no sea, digamos, un tatuaje impuesto, quedó, digamos, como una cuestión de castigo y delictiva, ¿entendés? Es como re fuerte la historia, boluda. Sí. Yo siento que esto sobre todo se ve, yo siento, y te decías ir para afuera, pero yo siento que no son estados, ¿cómo se llama? No son provincias, no son estados, ¿Cómo? no son provincias, tampoco estados, ¿cómo es que se llama? Prefecturas. Prefecturas. Ujú. Del interior es más mente cerrada. Capaz en Tokio, no sé, ya lo veremos. No sé, hoy estuve viendo un par de videos y como que había una persona que estaba muy tatuada y decía de que se sentía mucho más eh, aceptado de alguna manera como en los pueblos más pequeños No. que los más grandes. A mí me llamó mucho la atención. Acá Augusto dice, te diría que la mezcla de ser extranjero y tatuado aumenta la probabilidad de que no te dejen entrar, te juro.
También, digamos, está ese miedo, digamos, al extranjero. Y acá la Sensei dice, el sacrificio es la manera de mostrar la lealtad hacia un bien común, el cual es más grande e importante que un yo. Ah, la Sensei dice prefecturas. Sí, 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 sí. claro, es como, es todo eso. Se quedaba sin hablar. No, me quedé pensando, tal cual. Bueno, y esto que dice de la Sensei justamente es lo que mencionábamos antes con el Kokutai. O sea, era poner toda tu energía, poner todo lo que sos, lo que tenés en eso, en ese esfuerzo colectivo. Es más, podemos pensar en, si digamos, nos ponemos más filosóficos, podemos pensar en Foucault cuando habla de las prácticas regulatorias, o sea, como una Ujú. estrategia, como un mecanismo mediante el cual el gobierno controla o gestiona la actividad de los cuerpos de las personas. Qué fuerte, boludo. Sí. Así que bueno. Nada, hoy esto del sacrificio es la manera de mostrar la lealtad hacia un bien común, como por ahí también se ve en las artes, como que el Bushido después terminó siendo como de alguna manera, primero era como el camino del guerrero, pero después como que se sigue conservando en las artes, digamos, onda, que se cultivan en Japón, digamos. Y todas requieren muchísimo tiempo y dedicación, años, años de sacrificar tiempo, digamos, de vida, ¿entendés? O sea, para poder aprender cualquier arte japonés, literal, necesitas extremadamente cantidad de años y extremadamente cantidad de horas. Vos tenés que estar tan abocado a eso, que de alguna manera es un poco eso también, ¿no? Como sacrificar el yo de todo, ¿me entendés? Tipo, también estuve escuchando un poco hoy eh, un chabón, un tatuador de Buenos Aires que tiene un podcast acerca de Japón que se llama Nico Guevara, me parece, o Quiroga, Nico Quiroga, y el chabón menciona, digamos, onda, de que los tatuadores, para aprender a ser tatuadores, se tenían que mudar a la casa de su maestro y ser prácticamente sus esclavos durante como 5 años o más, y eso era tipo, o sea, tipo, no ser parte, digamos, del crecimiento de tus hijos, de tu familia, de no No, colaborar, ¿entendés? En pos de actualmente. aprender el arte. No sé si ahora, no sé Ah, cuándo, porque no daba esa información, pero era como, eso está también, digamos, hasta en aprender las artes, que es algo bello, ¿no? Tipo, como todo eso cultiva la mente, cultiva el espíritu, pero hasta qué punto, ¿entendés? Si vos sos un soltero y tenés todo el tiempo del mundo, bueno, ¿entendés? Pero si vos tenés familia, me parece súper exagerado, pero es parte de su cultura y es así, digamos, es como está en todo, está en todo. es así. Bueno, Bueno, ¿te parece amiga, que vamos cerrando? podemos ir cerrando. Mariana tiene un cumpleaños. Ah, creo que hablamos bastante. Voy a dejar esto, voy a guardar y en la descripción, digamos, de este video voy a dejar todas las recomendaciones del libro que tengan Mariam, que resuenen, digamos, onda con esta conversación. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron presentes y que nos escucharon y aguantaron tipo nuestras locuras. Ah, así que bueno, próximamente voy a entrevistar a una chica que también es de Argentina, digamos, vive acá en Porto, se llama Agustina Reynoso y hace arte japonés, o sea, ella hace estilo japonés, así que vamos a seguir completando esta data próximamente. Creo que el domingo en una semana me voy a juntar con ella, así que muy pronto, tipo, tendremos la continuación de este video. Así que nada, Arigato. tipo, cualquier cosa, arigatou gozaimasu. Cualquier cosa en los comentarios El reel. del video que voy a subir ahora, me ponen preguntas y nosotras podemos como ir respondiendo después. Así que gracias. Chao, Gracias. Chao, chis. Te amo, Lana. amiga. No. Chao.